En el mercado, pagué las compras de un hombre sin hogar. Él se inclinó y susurró: «Esta noche, cuando tu nuera salga, no abras la puerta del patio». Me pareció extraño, pero obedecí. Aquella mañana había salido temprano a hacer las compras de la semana, como siempre lo hacía los jueves. A mis 64 años, todavía me gustaba elegir personalmente las verduras, tocar los tomates para asegurarme de que estuvieran en su punto, oler los melones. Vanessa, mi nuera, siempre se burlaba de esta costumbre mía. «Marta, puedes pedir todo en línea. Es el siglo XXI», me decía con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Llevaba 3 años viviendo con mi hijo Daniel y Vanessa. 3 años desde que vendí mi pequeño apartamento para ayudarlos con el pago inicial de esta casa grande. «Mamá, viviremos juntos», había dicho Daniel. «Serás parte de nuestra familia». En ese momento me pareció una buena idea. Ahora no estaba tan segura. El hombre en el mercado estaba parado frente a la sección de pan, mirando las barras como si fueran objetos de museo. Su ropa estaba gastada pero limpia, y algo en su postura me llamó la atención. No era la típica desesperación que uno ve en las personas sin hogar. Era algo diferente. Tristeza, quizás. O resignación. Cuando llegué a la caja, noté que él estaba delante de mí. El cajero le decía que le faltaban $3. El hombre revisaba sus bolsillos una y otra vez, con movimientos cada vez más lentos. La gente detrás de nosotros comenzaba a impacientarse. «Yo lo cubro», dije sin pensarlo mucho. El hombre se volteó hacia mí. Sus ojos eran de un azul clarísimo, inteligentes. «Señora, no es necesario. Ya está hecho», respondí, entregando el dinero al cajero. Él tomó su bolsa y esperó a que yo terminara de pagar. Cuando salimos del mercado, me siguió hasta mi auto. Por un momento, sentí un pinchazo de miedo. Había sido impulsiva. Este hombre era un extraño. «Solo quiero agradecerle», dijo, manteniendo una distancia respetuosa, «y advertirle». «¿Advertirme?». Se acercó un poco más, bajó la voz. «Esta noche, cuando tu nuera salga, no abras la puerta del patio». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo sabes que tengo una nuera? ¿Quién eres?». «Alguien que pagó un precio por no escuchar advertencias», respondió. «Mi nombre es Gerald, y créeme, señora, hay cosas que es mejor no ver». Antes de que pudiera responder, él se alejó caminando entre los autos del estacionamiento. Lo vi desaparecer tras una fila de camionetas, y me quedé allí parada, con las bolsas del mercado pesándome en las manos y 1000 preguntas en la cabeza. Conduje a casa en piloto automático. Las palabras de Gerald resonaban en mi mente. «Cuando tu nuera salga». ¿Cómo sabía él algo sobre Vanessa? ¿Y qué tenía que ver la puerta del patio? Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Daniel había ido a trabajar temprano. Vanessa probablemente todavía dormía. Últimamente se quedaba despierta hasta tarde. Decía que no podía dormir. Yo la escuchaba caminar por la casa a las 2, 3 de la mañana. Una vez la había encontrado en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Me había sobresaltado tanto que dejé caer un vaso de agua. «Marta, me asustaste», había dicho ella, aunque yo era quien tenía el corazón acelerado. Guardé las compras en silencio, tratando de no hacer ruido. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Bien. Prefería no verla todavía. No con las palabras de Gerald todavía frescas en mi mente. Me preparé un té y me senté en la sala. Desde allí podía ver la puerta corrediza de vidrio que daba al patio. Era una puerta grande, con cortinas blancas que Vanessa siempre mantenía cerradas. «Por privacidad», decía. Pero ¿de quién queríamos privacidad si nuestros vecinos vivían a varios metros de distancia? Yo no lo entendía. El patio trasero era grande, con un galpón viejo al fondo que nunca usábamos. Daniel siempre decía que lo iba a limpiar, a convertirlo en un taller o algo útil, pero nunca lo hacía. Vanessa no quería que nadie se acercara por allá. Decía que había ratas. Esa tarde, Vanessa bajó alrededor de las 3. Llevaba puestos sus jeans ajustados y una blusa negra, su cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable. Siempre se veía impecable. «Marta,
¿Compraste lo que te pedí? No me había pedido nada, pero asentí de todos modos. Había aprendido que era más fácil estar de acuerdo con Vanessa que contradecirla. Voy a salir esta noche, dijo sirviéndose café. Una reunión con antiguas compañeras de la universidad. Probablemente llegue tarde. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Daniel lo sabe? Le mandé un mensaje. Él llegará tarde de todas formas. Me miró por encima de su taza. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de quedarte sola? Por supuesto que no, sonrió. Bien, porque ya no eres una niña, Marta. No necesitas que te cuiden. Se fue a su habitación. Yo me quedé mirando mi té, que ya se había enfriado. Las palabras de Gerald volvieron a mi mente. No abras la puerta del patio. Cuando cayó la noche, me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. Daniel llegó a las 8, cansado como siempre. Cenamos juntos en silencio. Él casi no levantó la vista de su teléfono. Tu madre se ve cansada, le dije. ¿Está todo bien entre ustedes? Por fin me miró. Mamá, por favor, no empieces. No empecé nada más. Terminamos de cenar. Él subió a darse una ducha y yo esperé. Vanessa salió de la casa a las 10 en punto. La vi desde mi ventana, caminando hacia su auto con pasos rápidos. El motor se encendió. Las luces traseras desaparecieron en la oscuridad de la calle. Me quedé en mi habitación, en el primer piso, con la luz apagada. Podía ver el patio desde allí. La luna estaba casi llena esa noche. Proyectaba sombras largas sobre el césped. Pasó 1 hora, luego 2. Yo no podía dormir. Seguía pensando en Gerald, en su advertencia, en cómo sabía él sobre Vanessa. Entonces, alrededor de la medianoche, escuché algo. Un ruido sordo, como algo pesado cayendo. Venía del patio. Mi mano fue instintivamente hacia la manija de la puerta corrediza de mi habitación, la que daba directamente al patio lateral. Pero entonces recordé las palabras de Gerald. No abras la puerta del patio. Retiré mi mano como si la manija quemara. Los ruidos continuaron. Pasos, el rechinar de metal, algo siendo arrastrado. Cerré los ojos con fuerza. No mires, no abras. A la mañana siguiente, salí por la puerta principal como siempre, y cuando rodeé la casa hacia el patio trasero, me desmayé con lo que vi. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Deja tu ciudad abajo. Quiero ver hasta dónde viajaron mis sombras. Cuando abrí los ojos, estaba en el sofá de la sala. Daniel me sostenía un vaso de agua y Vanessa estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Su expresión era difícil de leer. Mamá, ¿qué pasó? Daniel me ayudó a incorporarme. Te encontré desmayada en el patio. Mi mente todavía estaba procesando lo que había visto. Gerald, tendido en el pasto junto al galpón, inmóvil, sus ojos azules abiertos mirando al cielo, una mancha oscura expandiéndose bajo su cabeza. Hay un hombre, susurré. En el patio, está. Ya llamé a la policía, interrumpió Vanessa. Su voz sonaba demasiado tranquila. Es terrible. No tengo idea de cómo llegó allí. Daniel me miraba con preocupación. ¿Lo conocías, mamá? Yo. Lo vi ayer, en el mercado. Las palabras salían con dificultad. Me advirtió sobre. Me detuve. Vanessa me estaba mirando fijamente. Había algo en sus ojos, una advertencia silenciosa que me heló la sangre. ¿Te advirtió sobre qué? Preguntó Daniel. Nada, no importa. Estaba confundido, creo. Las sirenas se escucharon minutos después. 2 patrullas y una ambulancia. Los paramédicos confirmaron lo que yo ya sabía. Gerald estaba muerto. Había muerto hacía varias horas, probablemente durante la madrugada. El detective que tomó mi declaración se llamaba Morrison. Era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero atentos. Señora Sullivan, ¿puede decirme cuándo vio al fallecido por última vez? Ayer en la mañana, en el supermercado Green Valley. ¿Hablaron? Miré a Vanessa, que estaba siendo interrogada por otro oficial al otro lado del patio. Brevemente, le pagué sus compras. Él me agradeció. ¿Algo más? Dudé. No, nada más. Morrison escribió algo en su libreta. El señor Gerald Hutchins,
¿Ese nombre le dice algo? No, nunca lo había visto antes de ayer. Interesante. Morrison cerró su libreta. Porque encontramos su dirección en el celular del señor Hutchins, junto con varias fotos de esta casa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Fotos de mi casa y de su nuera. Muchas fotos de ella. Durante las siguientes horas, la casa se convirtió en una escena del crimen. Vanessa mantuvo su compostura perfecta, respondiendo cada pregunta con voz firme. No, no conocía a Gerald Hutchins. No, no tenía idea de por qué tendría fotos de ella. Tal vez era un acosador. Esas cosas pasan. Daniel la defendió inmediatamente. Mi esposa es muy atractiva, detective. Desafortunadamente, atrae este tipo de atención no deseada. Vanessa le sonrió con gratitud. Yo sentí náuseas. Los forenses determinaron que Gerald había muerto por envenenamiento. Cianuro, probablemente ingerido horas antes de llegar al patio. La investigación preliminar sugería suicidio. Había una nota en su bolsillo, escrita a mano. Lo siento, ya no puedo seguir así. Pero yo no lo creía. Gerald no me había parecido un hombre suicida. Me había parecido un hombre con una misión. Esa noche, después de que la policía se fuera, me quedé despierta en mi habitación. No podía dejar de pensar en las fotos. ¿Por qué Gerald tenía fotos de Vanessa? ¿Y por qué había venido a morir a nuestro patio? A las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Vanessa. Siempre Vanessa despierta a horas extrañas. Me levanté silenciosamente y entreabrir mi puerta. La vi caminar hacia el patio trasero, mirar hacia afuera por un largo rato y luego regresar. Pero antes de subir las escaleras, se desvió hacia el estudio de Daniel. Esperé 5 minutos antes de seguirla. El estudio estaba oscuro, pero vi la luz de una linterna moviéndose adentro. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Vanessa estaba hablando por teléfono. Su voz era apenas un susurro, pero la casa vieja amplificaba los sonidos. Ya está hecho. No, no sospechan nada. El viejo idiota se tomó todo el veneno antes de llegar aquí, tal como le dijiste. Los documentos siguen seguros, nadie sabe dónde están. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Me alejé despacio, regresé a mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido. Vanessa había envenenado a Gerald, o alguien lo había hecho por ella. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama, con la luz apagada, mirando la puerta. No podía dejar de temblar. Al día siguiente, esperé hasta que Vanessa saliera a su clase de yoga. Daniel estaba en el trabajo. La casa estaba vacía. Fui directamente al estudio. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que tenía que buscar algo. Vanessa había mencionado documentos. Revisé los archivadores de Daniel, facturas, estados de cuenta, pólizas de seguro. Nada fuera de lo normal. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño. Uno de los cajones era más corto de lo que debería ser. Había un espacio falso. Con manos temblorosas, saqué el cajón por completo. Detrás, pegado con cinta adhesiva, había un sobre manila. Lo abrí. Adentro había fotografías. Muchas fotografías. Vanessa con Gerald. Vanessa besando a Gerald. Vanessa y Gerald entrando a un motel. Y había algo más. Documentos legales. Un acta de matrimonio. Vanessa Hutchins y Gerald Hutchins. Fechada hace 8 años. Gerald no era un extraño. Era el ex esposo de Vanessa. Mi mente trabajaba frenéticamente. Si Vanessa había estado casada con Gerald, eso significaba que su matrimonio con Daniel era. Seguí revisando. Encontré un certificado de defunción. Vanessa Hutchins. Muerta en un accidente automovilístico hace 6 años. Pero Vanessa estaba viva. Vanessa vivía en mi casa, dormía con mi hijo, usaba un nombre que pertenecía a una mujer muerta. Entonces encontré la última foto. Una mujer que se parecía mucho a Vanessa, pero no era ella. Los ojos eran diferentes. La sonrisa era más suave. Esta mujer en la foto tenía una calidez que la Vanessa que yo conocía nunca había tenido. Esta era la verdadera Vanessa Hutchins, la mujer muerta. Entonces, ¿quién era la mujer que vivía en mi casa?
Escuché la puerta principal abrirse. Mierda. Vanessa había regresado temprano. Guardé todo rápidamente en el sobre, lo puse de vuelta en su escondite, cerré el cajón. Salí del estudio justo cuando escuché sus pasos en las escaleras. ¿Marta? Su voz venía desde arriba. ¿Estás en casa? Sí, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Estaba preparando té. Bajó las escaleras. Me miró fijamente. ¿Qué estabas haciendo en el estudio? Buscaba una pluma. La mía se quedó sin tinta. Hay plumas en la cocina. Tienes razón. Qué tonta soy. Vanessa se acercó más. Podía oler su perfume, ese aroma a jazmín que siempre usaba. Marta, ¿hay algo que quieras decirme? No. ¿Por qué lo preguntas? Porque has estado actuando extraño desde que encontraron a ese hombre en nuestro patio. Se sirvió un vaso de agua, sin quitarme los ojos de encima. Casi parecería que sabes algo. No sé nada. Bien. Bebió su agua lentamente. Porque si supieras algo que pudiera ser malinterpretado, sería muy peligroso para ti. A tu edad, con tu presión arterial, el estrés puede ser mortal. La amenaza era clara. Mi presión arterial. Ella sabía sobre mi condición porque había ido conmigo al médico el mes pasado. Daniel había estado muy ocupado. Entiendo, dije suavemente. Excelente. Sonrió. Me alegra que podamos entendernos, Marta. Después de todo, somos familia. Esa noche, en mi habitación, saqué mi celular viejo. Tenía que contactar a alguien, pero ¿a quién? No podía llamar a la policía sin pruebas, y las pruebas estaban escondidas en el estudio, donde Vanessa podría encontrarlas en cualquier momento. Entonces recordé algo. El detective Morrison me había dado su tarjeta. Si recuerda algo más, llámeme. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. Detective Morrison, soy Martha Sullivan. Necesito hablar con usted sobre Gerald Hutchins, pero no puede venir a mi casa, y nadie puede saber que lo llamé. Hubo una pausa. ¿Está en peligro, señora Sullivan? No lo sé, admití, pero creo que Gerald vino a advertirme, y creo que por eso está muerto. Me encontré con el detective Morrison en una cafetería a 20 minutos de mi casa. Elegí un lugar donde nadie me conociera, donde Vanessa nunca iría. Llegué temprano y me senté en una mesa del fondo, con vista a la puerta. Morrison llegó puntual, vestido de civil. Se sentó frente a mí y ordenó café para los dos. Señora Sullivan, me alegra que llamara. He estado investigando a Gerald Hutchins y hay cosas que no cuadran. Era el ex esposo de Vanessa, solté de golpe. O al menos era el esposo de alguien llamada Vanessa Hutchins. La mujer que vive en mi casa no es quien dice ser. Morrison sacó una pequeña grabadora. ¿Puedo grabar esto? Asentí. Le conté todo. El sobre escondido, las fotografías, el certificado de defunción de la verdadera Vanessa, la conversación telefónica que escuché en la madrugada. Cuando terminé, Morrison se recostó en su silla. Parecía cansado, pero no sorprendido. Señora Sullivan, Gerald Hutchins era investigador privado, retirado, pero seguía tomando casos ocasionales. Hace 3 meses fue contratado por la familia de una mujer llamada Linda Chen. ¿Quién es Linda Chen? La primera suegra de su nuera. Morrison sacó una fotografía de su carpeta. Murió hace 4 años, caída por las escaleras en su propia casa. Un accidente, según el reporte oficial. Pero su hijo siempre sospechó que había algo más. Miré la fotografía. Una mujer asiática de unos 60 años, sonriendo en lo que parecía una reunión familiar. ¿Su nuera estuvo casada antes de Daniel? Eso es lo que estamos tratando de confirmar. La mujer que se casó con el hijo de Linda Chen se llamaba Vanessa Hutchins. Viuda, según dijo. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico. Sentí que se me secaba la boca. Gerald. No. Gerald estaba muy vivo en ese momento, pero su esposa, la verdadera Vanessa Hutchins, había muerto exactamente como su viuda describió, en un accidente automovilístico. Entonces la mujer que vive en mi casa robó la identidad de Vanessa Hutchins después de matarla, nos parece.
Se casó con el hijo de Linda Chen usando ese nombre. 2 años después, Linda Chen murió. Su hijo heredó la casa. 6 meses más tarde, él también murió. Otro accidente. Su auto se salió del camino en una curva peligrosa. Me costaba respirar. ¿Y el dinero? Desapareció junto con la viuda, hasta que reapareció 3 años después, casada con su hijo. Dios mío, me temblaban las manos. ¿Daniel está en peligro? Todos están en peligro mientras ella esté en esa casa, señora Sullivan. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos esos documentos que encontró. Están en el estudio, en un escondite detrás del cajón del archivador. ¿Puede recuperarlos? Ella vigila ese estudio constantemente, si nota que falta algo. Morrison se inclinó hacia adelante. Tengo una mejor idea. ¿Hay alguna forma de que pueda entrar a la casa cuando ella no esté? Necesito fotografiar esos documentos sin moverlos. Vanessa va a yoga 3 veces por semana, martes, jueves y sábado. Sale a las 9 de la mañana, regresa al mediodía. Perfecto. El jueves que viene, haré que mi compañera la siga para asegurarnos de que realmente vaya a yoga. Usted me dejará entrar. Fotografío todo. Ella nunca sabrá que estuvimos allí. Era arriesgado, pero era nuestra única opción. Los siguientes días fueron un infierno de paranoia. Vanessa me observaba constantemente. Pequeños cambios en su comportamiento me ponían nerviosa. La forma en que aparecía silenciosamente en las habitaciones. Cómo revisaba las cerraduras 2, 3 veces cada noche. Su insistencia en preparar mi té todas las tardes. Para tu presión arterial, Marta, tienes que cuidarte. El té tenía un sabor extraño, amargo. Después de tomarlo, me sentía mareada, confundida. Mis pensamientos se volvían lentos, como si estuviera nadando en miel. El martes por la noche, cuando Vanessa me trajo mi té habitual, lo acepté con una sonrisa, pero en cuanto ella subió las escaleras, lo vacié en una planta. No iba a tomar nada que ella me diera. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Mi mente estaba clara por primera vez en días. El miércoles, mientras Vanessa estaba en la ducha, revisé la planta donde había vaciado el té. Las hojas estaban marchitas, casi negras. La planta estaba muriendo. Vanessa me estaba envenenando lentamente. Sentí una furia fría. Esta mujer había entrado a mi vida, había seducido a mi hijo, había convertido mi casa en su territorio, y ahora estaba tratando de matarme. Esa tarde, cuando Vanessa me ofreció el té, lo tomé. Pero mientras ella me daba la espalda para guardar la tetera, lo vacié en un frasco pequeño que había escondido en mi bolsillo. Llené la taza con té normal de la tetera de reserva que había preparado en mi habitación. Gracias, Vanessa. Está delicioso. Ella me observó beber. Algo en su expresión me dijo que estaba calculando. ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Cuántas tazas más antes de que mis órganos comenzaran a fallar? De nada, Marta. Es importante mantenerte saludable. Se sentó frente a mí. ¿Sabes? He estado pensando. Esta casa es muy grande para nosotros 3. ¿Has considerado mudarte a una residencia para adultos mayores? Hay una muy linda cerca del lago. ¿Quieres que me vaya? No es eso. Solo pienso que estarías más cómoda, con gente de tu edad. Atención médica disponible. Ya sabes, con tu condición. Mi condición. La que ella estaba empeorando con cada taza de té envenenado. Lo pensaré, mentí. Hazlo pronto. Daniel y yo hemos estado hablando. Creemos que sería lo mejor para todos. Después de que ella subió a su habitación, guardé el frasco de té en un lugar seguro. Era evidencia, prueba de que Vanessa me estaba envenenando. El jueves llegó finalmente. Vanessa salió a las 9 en punto, vestida con su ropa de yoga, su mat enrollado bajo el brazo. La vi alejarse en su auto. 10 minutos después, Morrison tocó suavemente a la puerta trasera. ¿Está segura de que se fue?, preguntó mientras entraba. Sí, y tengo algo más para usted. Le mostré el frasco con el té. Morrison lo tomó con cuidado. ¿Qué es esto? Vanessa me prepara té todos los días, para mi presión arterial, dice, pero creo que me está envenenando. Vacié esto en una planta y la planta se murió.
Necesitamos analizar esto inmediatamente. Guardó el frasco en una bolsa de evidencia. Ahora muéstreme ese estudio. Trabajamos rápido. Morrison fotografió cada documento, cada fotografía. También instaló una pequeña cámara en el estudio, escondida en el lomo de un libro en el estante. Si ella busca esos documentos, lo sabremos, explicó. Y si habla con alguien en esta habitación, lo grabaremos. Terminamos a las 11. Morrison se fue por la puerta trasera. Yo limpié cualquier rastro de su presencia. Vanessa regresó a las 12:10. Entró a la casa cantando, de buen humor. ¿Cómo estuvo tu mañana, Marta? Tranquila. Leí un poco. Tomé una siesta. Bien, voy a preparar el almuerzo. ¿Tienes hambre? No mucha. Tal vez solo una sopa. No iba a comer nada que ella preparara tampoco. Había comprado comida preparada y la escondí en mi habitación. Por las noches, cuando todos dormían, comía en silencio. Esa tarde, Daniel llegó temprano del trabajo. Se veía estresado. «Mamá, tenemos que hablar». Nos sentamos en la sala. Vanessa se unió, sentándose muy cerca de Daniel, tomando su mano. «Mamá, Vanessa y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que sería mejor para ti si te mudaras a un lugar con más apoyo médico». ¿Me están echando? No, mamá, por supuesto que no. Pero Daniel no me miraba a los ojos. Solo pensamos que estarías más segura. Has estado muy confundida últimamente. El otro día te encontré mirando la pared por 1 hora. No respondías cuando te hablaba. Eso era mentira. Yo nunca había hecho eso. Daniel, yo no. Mamá, sé que es difícil aceptarlo, pero estás envejeciendo. Tu salud está empeorando. Lo último que queremos es que te lastimes. Vanessa apretó la mano de Daniel. Tu hijo te ama, Marta. Solo quiere lo mejor para ti. La miraba a ella y veía a una actriz perfecta. Cada gesto calculado. Cada palabra elegida para manipular. ¿Cuándo quieren que me vaya? No hay prisa, dijo Vanessa rápidamente. Tómate tu tiempo para aceptar la idea. Podemos empezar a visitar lugares la próxima semana. Subí a mi habitación con el corazón destrozado. Mi propio hijo me estaba echando de mi casa. La casa que yo había ayudado a comprar. Y todo porque Vanessa lo había convencido de que yo estaba perdiendo la razón. Esa noche, Morrison me llamó al celular. El té contenía arsénico, dosis pequeñas pero constantes. Si hubiera seguido tomándolo, habría muerto en unos meses. Parecería insuficiencia renal natural. Me están tratando de echar de la casa, le dije. Vanessa convenció a Daniel de que estoy perdiendo la razón. No se vaya, señora Sullivan. Necesito que aguante un poco más. Estamos construyendo el caso, pero necesitamos más evidencia. Necesitamos que ella se delate. ¿Y si no tengo tiempo? ¿Y si me obligan a irme antes de que tengamos suficiente evidencia? Morrison guardó silencio por un momento. Entonces tendremos que acelerar las cosas. Sigan nuestro canal y motívennos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. El plan de Morrison era simple, pero peligroso. Yo tenía que hacer que Vanessa creyera que finalmente estaba cediendo al envenenamiento. Tenía que actuar confundida, débil, asustada. Tenía que darle confianza de que su plan estaba funcionando. Así que el viernes por la mañana, cuando Vanessa me trajo el té, lo tomé frente a ella. Pero había practicado. Tenía un pequeño frasco escondido en mi manga. Mientras bebía, dejaba caer la mayor parte del líquido en el frasco. Solo tragaba lo suficiente para mojar mis labios. ¿Te sientes bien, Marta? Te ves pálida. Estoy un poco mareada, admití. No era completamente mentira. El estrés me estaba afectando. Deberías recostarte. Yo me encargo de todo hoy. Subí a mi habitación y me quedé allí la mayor parte del día. A través de la cámara que Morrison había instalado, podíamos ver todo lo que Vanessa hacía en el estudio. Y esa tarde, finalmente entró. La vi abrir el cajón del archivador, sacar el sobre, revisar los contenidos. Su rostro no mostraba emoción mientras miraba las fotos de ella con Gerald, los documentos que probaban sus crímenes.
Entonces sacó su teléfono y llamó a alguien. Soy yo. Tenemos un problema. Ella encontró los documentos. No, no creo que los haya mostrado a nadie todavía. Está demasiado confundida. El arsénico está funcionando, pero no lo suficientemente rápido. Necesito que vengas esta noche. Tenemos que acelerar esto. Morrison estaba grabando todo desde su auto estacionado en la calle. Me envió un mensaje de texto. No baje. Quédese en su habitación con la puerta cerrada. Esa noche, Daniel llegó tarde. Vanessa le preparó la cena. Le sirvió vino. Los escuché hablar en la cocina. ¿Cómo está mamá? Peor. Hoy casi se desmaya. Daniel, necesitamos actuar rápido. No puede quedarse aquí sola durante el día mientras estamos en el trabajo. Llamaré a Meadow Hills mañana. Tal vez tengan un espacio disponible. Meadow Hills. La residencia que Vanessa había mencionado. Mi corazón se hundió. ¿Realmente iba a permitir que me enviaran allí? Pero entonces escuché algo más. El timbre de la puerta. Vanessa fue a abrir. «Llegas temprano», dijo en voz baja. No podía arriesgarme a que alguien me viera más tarde. Era una voz de hombre que no reconocí. «¿Dónde está?» «Arriba, en su habitación, probablemente dormida». «¿Y tu esposo?» «En la ducha. Tenemos 30 minutos, tal vez 40». Escuché pasos subiendo las escaleras. Se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. La puerta se abrió lentamente. Vanessa entró primero. Detrás de ella venía un hombre alto, de unos 40 años, vestido con ropa oscura. Llevaba un maletín médico. «Marta, despierta. Hay alguien que quiero que conozcas. Es el doctor Reeves. Va a ayudarte». Me senté en la cama, fingiendo confusión. «¿Qué hora es? ¿Dónde está Daniel?» «Daniel está de acuerdo con esto», mintió Vanessa. «El doctor va a darte algo para ayudarte a dormir mejor. Has estado muy agitada últimamente». El hombre se acercó a mi cama. Abrió su maletín. Dentro había jeringas, frascos de medicamentos. «Señora Sullivan, esto no dolerá nada», dijo con voz monótona. «Solo va a sentir un pequeño pinchazo». Sabía lo que iba a hacer. Iba a inyectarme algo que me mataría. Y luego dirían que había sido mi corazón, mi presión arterial, mi edad. «No», dije, retrocediendo en la cama. «No quiero ninguna inyección. Marta, no seas difícil». Vanessa se acercó. «Es por tu propio bien». «No». El hombre me agarró del brazo. Era fuerte. Vanessa sostenía mis piernas mientras yo trataba de patalear. «¡Daniel!», grité. «¡Daniel! ¡Ayuda!». Pero Daniel no podía escucharme sobre el ruido de la ducha. El hombre preparó la jeringa. Vi el líquido claro dentro. Mi muerte en 10 mililitros. Entonces, de repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Morrison entró primero, seguido por 2 oficiales uniformados. «¡Policía! ¡Suelten a esa mujer ahora!». El hombre soltó mi brazo inmediatamente, dejando caer la jeringa. Vanessa retrocedió, sus ojos buscando una salida. «¿Qué está pasando aquí?». Daniel apareció en la puerta, con una toalla envuelta en la cintura, el cabello todavía mojado. «¿Quiénes son ustedes?». «Soy el detective Morrison. Su esposa está bajo arresto por intento de asesinato». «¿Qué?». «Eso es ridículo». Daniel miró a Vanessa. «Diles que es un error». Pero Vanessa no dijo nada, solo me miraba con un odio puro que finalmente no intentaba esconder. Morrison recogió la jeringa del suelo con guantes de látex. «Señor Sullivan, esta jeringa contiene una dosis letal de cloruro de potasio, suficiente para causar un paro cardíaco inmediato. En alguien de la edad de su madre, parecería muerte natural». Daniel se puso pálido. «Vanessa, dime que esto no es verdad». «Era por nosotros», dijo ella finalmente. Su voz era fría, calculadora. «Por nuestro futuro». Ella estaba en el camino. ¿En el camino de qué? «De todo. La casa es suya. ¿Sabías eso? Ella pagó el 50% del enganche. La escritura está a su nombre. Mientras ella viva, nosotros no tenemos nada». Daniel me miró con horror. «Mamá, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías», interrumpió Vanessa, «porque eres demasiado blando.
Demasiado sentimental. Por eso tuve que encargarme yo. Morrison esposó a Vanessa mientras leía sus derechos. El otro hombre, el falso doctor, también fue arrestado. Vanessa Hutchins, dijo Morrison, o debería decir Diane Crawford, está arrestada por el intento de asesinato de Martha Sullivan, el asesinato de Gerald Hutchins, el asesinato de Linda Chen, el asesinato de Thomas Chen y el asesinato de Vanessa Hutchins. Tiene derecho a permanecer en silencio. Diane. Ni siquiera su nombre era real. Mientras la sacaban de la habitación, ella se volteó hacia mí una última vez. Deberías haber tomado el té, vieja estúpida. Habría sido mucho más fácil. Después de que se los llevaran, Daniel se sentó en el suelo de mi habitación, temblando. Mamá, yo no sabía. Lo juro, nunca habría, si hubiera sabido. Lo sé, hijo. Ella me dijo que estabas confundida, que imaginabas cosas. Me mostró. Me mostró videos de ti hablando sola, caminando en círculos. Su voz se quebró. Pensé que estabas enferma. Videos editados. Vanessa, o Diane, había sido meticulosa en su engaño. Morrison se quedó para tomar mi declaración oficial. Señora Sullivan, el análisis del té mostró que había estado ingiriendo arsénico durante al menos 2 meses. Es un milagro que esté viva. Dejé de tomarlo hace una semana. Eso la salvó. Unos días más y el daño habría sido irreversible. Cerró su libreta. Gerald Hutchins era un buen hombre. Pasó años buscándola después de que ella desapareció con la identidad de su esposa. Cuando finalmente la encontró aquí, supo que usted estaba en peligro. Por eso vino a advertirle. Ella lo mató por eso. Lo envenenó, sí, pero antes de morir, Gerald nos envió toda su investigación. Nombres, fechas, evidencias. Gracias a él y a usted, Diane Crawford finalmente va a pagar por sus crímenes. Esa noche, Daniel durmió en el sofá de la sala. No podía subir a la habitación que había compartido con esa mujer. Yo tampoco pude dormir. Seguía sintiendo las manos del falso doctor en mis brazos, viendo la jeringa acercándose a mi piel. Había estado a segundos de morir. Segundos. A la mañana siguiente, Daniel me preparó el desayuno. Sus manos temblaban mientras servía el café. Mamá, lo siento mucho. No fue tu culpa. Sí lo fue. Te fallé. Permití que esa mujer te hiciera daño. Permití que te hiciera sentir que no eras bienvenida en tu propia casa. Lágrimas corrían por su rostro. Casi te mato por ser un idiota. Daniel, no, necesito decir esto. He sido un mal hijo. Te di por sentado. Asumí que siempre estarías ahí, sin importar cómo te tratáramos, y casi te pierdo por eso. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo, que había sido tan ciego, tan manipulado, pero que al final seguía siendo mi hijo. Los siguientes días trajeron más revelaciones. Diane Crawford había estado casada 5 veces. 3 de sus esposos habían muerto en accidentes. Los otros 2 habían desaparecido sin dejar rastro. Había robado más de $3 millones en total, además de propiedades y pólizas de seguro. Gerald Hutchins había sido su segundo esposo. Cuando su primera esposa, la verdadera Vanessa, murió, Gerald sospechó. Pero Diane había desaparecido antes de que pudiera probarlo. Pasó años buscándola, siguiendo su rastro de matrimonios y muertes. Cuando finalmente la encontró aquí, conmigo, supo que yo era su próxima víctima. Por eso vino a advertirme en el mercado. Por eso murió en mi patio, tratando de protegerme hasta el final. Me quedaba una última pregunta, y la respuesta llegó cuando Morrison vino a visitarme una semana después. Señora Sullivan, hay algo que necesita saber sobre el patio. ¿Qué pasa con el patio? Excavamos cerca del galpón, donde Gerald fue encontrado. Morrison parecía cansado. Encontramos restos humanos, 2 cuerpos. Los estamos identificando ahora, pero creemos que son los 2 esposos desaparecidos de Diane. Sentí que se me revolvía el estómago. Estaban enterrados en mi patio este tiempo. Sí. Diane había planeado enterrar también a Gerald allí. Por eso vino al patio después de envenenarlo. Pero él murió antes de que ella pudiera esconder el cuerpo apropiadamente. Su plan se desmoronó.
Gerald había muerto en el lugar donde Diane había enterrado a sus víctimas anteriores. Había una poesía oscura en eso. Había venido a salvarme y había terminado en el mismo lugar donde ella había planeado poner mi cuerpo. No podía seguir viviendo en esa casa. No con esos fantasmas en el patio, esos recuerdos en cada habitación. El juicio comenzó 3 meses después. Yo había pasado ese tiempo en un pequeño apartamento que Daniel me ayudó a encontrar. Un lugar luminoso, con ventanas grandes y sin sombras en los rincones, sin patios traseros, sin galpones viejos. Daniel vendió la casa. No podíamos seguir viviendo allí, ninguno de los dos. Cada vez que mirábamos el patio, veíamos a Gerald tirado en el pasto. Veíamos las tumbas que los forenses habían excavado. El dinero de la venta fue directamente a mi cuenta. La casa siempre había estado a mi nombre, como Diane había descubierto. Daniel insistió en que me quedara con todo. Es tuyo, mamá. Siempre fue tuyo. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Familiares de las víctimas de Diane habían venido desde diferentes estados. Yo me senté en primera fila, con Daniel a mi lado. Diane entró esposada, vestida con un traje gris que la hacía ver ordinaria. Sin su maquillaje perfecto, sin su cabello impecablemente peinado, sin su ropa de diseñador, era solo una mujer de 38 años con ojos fríos y una boca apretada. Me miró directamente. No apartó la vista. Yo tampoco. El fiscal presentó el caso metódicamente. Las 5 identidades que Diane había usado, los 5 matrimonios, las 7 muertes que podían conectarse directamente a ella. Diane Crawford es una depredadora, dijo el fiscal en su declaración inicial. Elige hombres con dinero, con propiedades, con familias que eliminar. Se casa con ellos, los manipula. Y luego, cuando ya no los necesita, los mata. La defensa argumentó que Diane había sido víctima de abuso, que había actuado en defensa propia, que sus acciones habían sido malentendidas. Era una estrategia débil y todos lo sabíamos. Yo fui llamada a testificar el segundo día. «Señora Sullivan», preguntó el fiscal, «¿puede decirnos cómo era su relación con la acusada?» Al principio, trataba de ser amable con ella. Era la esposa de mi hijo. Quería que nos lleváramos bien. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Pero siempre sentí que había algo falso en ella, como si estuviera representando un papel. ¿Cuándo comenzó a sospechar que algo estaba mal? Cuando el hombre del mercado me advirtió sobre ella. Gerald Hutchins. Conté toda la historia. El encuentro en el mercado, la advertencia, cómo obedecí y no abrí la puerta del patio. Cómo encontré a Gerald muerto a la mañana siguiente. ¿Y qué descubrió después? Que Diane había estado envenenándome. Que planeaba matarme y hacer que pareciera muerte natural. Miré directamente a Diane, que ya había matado antes y que lo haría de nuevo. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Diane trató de hacerme parecer confundida, senil, poco confiable. «Señora Sullivan, ¿no es cierto que tiene problemas de presión arterial?» «Sí. ¿Y no es cierto que a veces se siente mareada, confundida?» «Cuando ella me estaba envenenando, sí. ¿No es posible que malinterpretara las acciones de mi clienta, que su condición médica la hizo imaginar cosas?» Morrison se puso de pie. «Objeción. La señora Sullivan tiene reportes médicos que confirman envenenamiento por arsénico. No hay nada imaginado en eso». «Sostenida», dijo el juez. El siguiente testigo fue el doctor Patel, el médico forense. Explicó en detalle cómo el arsénico había sido administrado en dosis pequeñas durante semanas, diseñado para imitar insuficiencia renal natural. Si la señora Sullivan hubiera continuado ingiriendo estas dosis, habría muerto en aproximadamente 6 a 8 semanas. Su muerte habría sido atribuida a complicaciones relacionadas con la edad. Luego testificó el toxicólogo que había analizado la jeringa encontrada en mi habitación. Contenía cloruro de potasio en concentración letal. Una inyección de esta sustancia habría causado paro cardíaco inmediato. En una mujer de 64 años con historial de presión arterial alta, habría parecido completamente natural. Daniel también testificó. Fue doloroso verlo en el estrado,
admitiendo públicamente cómo había sido manipulado. Ella me convenció de que mi madre estaba perdiendo la razón, dijo, su voz quebrándose. Me mostró videos de mi madre actuando confundida. Me dijo que sería peligroso dejarla vivir sola. Ahora sé que esos videos fueron editados, manipulados, pero en ese momento le creí. ¿Le creía todo lo que le decía?, preguntó el fiscal. Sí, la amaba. Confiaba en ella completamente. Daniel me miró desde el estrado. Y casi cuesta la vida de mi madre. Pero el testimonio más devastador vino de un hombre que yo nunca había visto antes. Se llamaba Marcus Chen, hijo de Linda Chen, la tercera víctima de Diane. Mi madre era una mujer saludable, testificó Marcus. Hacía yoga 3 veces por semana. Caminaba 5 kilómetros todos los días. No había razón para que cayera por las escaleras. ¿Qué sospechó después de su muerte? Que Vanessa, como la conocíamos entonces, había empujado a mi madre, pero no tenía pruebas, y luego me casé con ella. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Se casó con la mujer que sospechaba había matado a su madre? El fiscal sonaba incrédulo. Ella era muy convincente. Lloraba conmigo por la pérdida de mi madre. Me consolaba. Me decía que ella también había perdido a su esposo en un accidente, que entendía mi dolor. Marcus sacudió la cabeza. 6 meses después de la boda, comencé a sentirme enfermo. Mareos, náuseas. Los médicos no podían encontrar nada malo. ¿Qué pasó después? Un día encontré un frasco de anticongelante escondido en su bolso. Cuando le pregunté al respecto, se puso furiosa. Me dijo que lo necesitaba para su auto, pero su auto estaba nuevo. No tenía sentido. ¿Y entonces? Empecé a investigarla. Contraté a un investigador privado. Descubrí que la verdadera Vanessa Hutchins había muerto años atrás, que la mujer con la que me había casado era una impostora. Marcus respiró profundo. Confronté a Diane. Esa misma noche hubo un incendio en mi apartamento mientras yo dormía. Casi muero. Los investigadores dijeron que fue el cableado eléctrico, pero yo sabía la verdad. ¿Por qué no fue a la policía? No tenía pruebas, solo sospechas, y tenía miedo. Miedo de que si la acusaba sin evidencia, ella encontraría otra forma de matarme. La voz de Marcus tembló, así que fingí creerle. Actué como si el incendio hubiera sido un accidente, y en cuanto pude, desaparecí. Cambié mi nombre, me mudé a otro estado. Pasé los últimos 4 años escondiéndome de mi propia esposa. El jurado estaba completamente silencioso, absorbiendo cada palabra. ¿Y cómo se siente al verla finalmente enfrentar justicia? Marcus me miró antes de responder. Aliviado, y agradecido con la señora Sullivan por ser lo suficientemente fuerte para detenerla. Ella hizo lo que yo no pude hacer. Durante el receso, Marcus se acercó a mí en el pasillo. Señora Sullivan, solo quería agradecerle. Mi madre no obtuvo justicia, pero usted la está obteniendo por todas nosotras. ¿Todas? Las otras esposas, las otras suegras, las mujeres que Diane mató y que nadie recordó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted luchó cuando ellas no pudieron, sobrevivió cuando ellas no lo hicieron. No supe qué decir. Solo tomé su mano y la apreté. El juicio duró 2 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones sobre los crímenes de Diane. El jurado escuchó grabaciones de sus conversaciones telefónicas planeando mi muerte. Vieron las fotos de los documentos falsos, las identidades robadas, los certificados de defunción manipulados. Diane nunca testificó en su propia defensa. Se sentó inmóvil durante todo el juicio, sin mostrar ninguna emoción. El último día, durante sus declaraciones finales, el fiscal se paró frente al jurado. Diane Crawford es una asesina serial. Ha matado al menos a 7 personas que conocemos, probablemente más que nunca encontraremos. Lo hizo por dinero, por propiedades, por la emoción de salirse con la suya. Y habría seguido matando si no fuera por la valentía de Martha Sullivan y la dedicación de Gerald Hutchins. Se volteó hacia Diane. La acusada quiere que crean que es víctima, que actuó por desesperación, por supervivencia.
Pero la evidencia muestra algo muy diferente. Muestra a una mujer que cuidadosamente planeó múltiples asesinatos durante años, que robó identidades, que manipuló a familias enteras, que envenenó a una mujer de 64 años lentamente, deliberadamente, sin remordimiento. No pido justicia solo para Martha Sullivan. Pido justicia para Gerald Hutchins, que murió tratando de salvarla. Para Linda Chen, empujada por las escaleras en su propia casa. Para Thomas Chen, que descubrió la verdad demasiado tarde. Para la verdadera Vanessa Hutchins, cuya identidad fue robada después de su muerte. Para todos los que Diane Crawford destruyó en su búsqueda de dinero y poder. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando volvieron, el juez preguntó: ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de asesinato en primer grado de Gerald Hutchins? Culpable. ¿En el cargo de intento de asesinato de Martha Sullivan? Culpable. ¿En el cargo de asesinato en primer grado de Linda Chen? Culpable. 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 7 veces dijeron esa palabra, una por cada vida que Diane había tomado. Diane no reaccionó. Simplemente siguió mirando al frente, como si nada de esto la tocara. La sentencia llegó una semana después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en 7 cargos consecutivos. Señora Crawford, dijo el juez, usted ha mostrado un desprecio total por la vida humana. Ha usado el matrimonio como arma, la confianza como herramienta, el amor como trampa. No ha mostrado remordimiento, no ha mostrado humanidad. Por lo tanto, pasará el resto de su vida en prisión, donde no podrá hacer daño a nadie más. Mientras se la llevaban, Diane finalmente me miró una última vez. Sus labios formaron palabras silenciosas que solo yo pude leer. Debiste haber muerto. Pero no morí, sobreviví, y ella pasaría el resto de su vida pagando por no haberlo logrado. 6 meses después del juicio, me encontré de pie frente a una casa pequeña, en un vecindario tranquilo, a 30 minutos de donde había vivido antes. Era una casa modesta, de una sola planta, con un jardín delantero y sin patio trasero. Eso había sido un requisito. No más patios. Daniel me ayudó a mudar. Había pocas cosas que quise traer de la casa vieja. La mayoría eran fotografías, algunos libros, mi máquina de coser. El resto lo doné o lo vendí. No quería nada que me recordara a esos 3 años con Diane. ¿Estás segura de esto, mamá? Daniel cargaba una caja de libros hacia la sala. Completamente segura. Él había cambiado mucho en estos meses. Había empezado terapia, estaba aprendiendo a reconocer las señales de manipulación, a confiar en su propio juicio nuevamente. Todavía se sentía culpable por no haber visto quién era realmente Diane, pero estaba trabajando en perdonarse a sí mismo. Encontré algo cuando estaba empacando tus cosas, dijo, sacando un sobre de su bolsillo. Estaba en el fondo de tu cajón de ropa. Lo abrí. Dentro había una carta. La letra era de Gerald. Querida Martha, si estás leyendo esto, significa que logré advertirte a tiempo o que al menos morí intentándolo. Sé que no me conoces, pero he pasado 5 años buscando a la mujer que destruyó mi vida. Ella mató a mi esposa, robó su identidad y desapareció en la noche. Cuando finalmente la encontré viviendo en tu casa, casada con tu hijo, supe que tenía que hacer algo. No puedo permitir que destruya otra familia. Por favor, ten cuidado. Confía en tus instintos, y si algo me sucede, contacta al detective Morrison. Él tiene toda mi investigación. Gerald Hutchins. Había escrito esta carta antes de acercarse a mí en el mercado, antes de darme su advertencia. Ya sabía que probablemente moriría. Era un hombre valiente, dije en voz baja. Lo era, Daniel concordó. Y gracias a él todavía te tengo. Terminamos de desempacar en silencio. Cuando Daniel se fue esa noche, me quedé sola en mi nueva casa. Era extraño. Por primera vez en años, estaba verdaderamente sola. No había nadie observándome, nadie manipulándome, nadie planeando mi muerte. Era liberador. Los siguientes meses establecí una rutina.
Me levanté temprano, caminé por el vecindario, conocí a mis nuevos vecinos. Eran personas amables, pero respetuosas de mi espacio. Nadie hizo demasiadas preguntas sobre por qué una mujer de mi edad vivía sola. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en mi pequeño porche delantero, una mujer se acercó. Tendría unos 60 años, cabello gris corto, ojos amables. Hola, soy Helen. Vivo 3 casas más abajo. Vi que eres nueva en el vecindario. Marta, respondí. Sí, me mudé hace un par de meses. ¿Te gustaría unirte a nuestro club de lectura? Nos reunimos los jueves por la tarde. Dudé. Parte de mí quería decir que no, mantenerme aislada, segura. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido a Diane, sabía que no podía vivir con miedo para siempre. Me encantaría. El club de lectura se convirtió en algo que esperaba cada semana. Helen y las otras mujeres, todas alrededor de mi edad, se volvieron mis amigas. Les conté mi historia eventualmente, no todos los detalles, pero lo suficiente. Ellas escucharon sin juzgar. «Tuviste mucha suerte», dijo una de ellas, Margaret. «No fue suerte», corrigió Helen. «Fue instinto y valor. Escuchaste esa voz interior que te decía que algo estaba mal. Muchas mujeres ignoran esa voz». Tenía razón. Durante años había ignorado mis instintos sobre Vanessa. Había dejado que me hiciera sentir que yo era el problema. Pero cuando Gerald me advirtió, algo dentro de mí despertó. Esa vieja Marta, la que había criado a un hijo sola, la que había trabajado y ahorrado y sobrevivido, esa Marta recordó cómo luchar. Daniel venía a visitarme cada domingo. Cocinábamos juntos, algo que nunca habíamos hecho cuando Diane vivía con nosotros. Ella siempre había monopolizado la cocina, criticando mis métodos, sugiriendo que yo estaba demasiado vieja para estar de pie tanto tiempo. «Mamá, he estado pensando», dijo Daniel un domingo mientras preparábamos lasaña, «sobre empezar de nuevo, conocer a alguien nuevo eventualmente». «Eso es bueno, hijo. Pero tengo miedo. ¿Cómo sabré que no es otra Diane? ¿Cómo confiaré en mi juicio otra vez?» El juicio viene con el tiempo, y con atención. Diane mostró señales desde el principio, solo que yo no quería verlas. Las pequeñas crueldades, la forma en que aislaba a la gente de mí, cómo siempre era la víctima en cada historia. Yo tampoco quise verlas, porque estabas enamorado, o pensabas que lo estabas. Corté tomates para la salsa. La próxima vez, tómate tu tiempo. Observa cómo trata a otras personas, especialmente a aquellos que no pueden darle nada. Esa es la verdadera medida de carácter. 3 meses después, el detective Morrison vino a visitarme. Traía noticias. Diane intentó apelar su sentencia. Decía que no había recibido un juicio justo, que su abogado fue incompetente, las excusas habituales. ¿Y? La apelación fue denegada. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Morrison se sentó en mi sala. Pero hay algo más. Recibimos información de otra víctima potencial. Un hombre de Nevada dice que estuvo casado con ella hace 10 años. Ella lo dejó después de robar $50,000, pero él sobrevivió porque se dio cuenta a tiempo. ¿Hay más víctimas? Probablemente. Estamos investigando, pero muchas de sus víctimas están muertas, y sus familias nunca sospecharon que fueron asesinados. Pensé en todas esas familias destruidas por la codicia de una mujer. Al menos ahora está detenida. Gracias a usted, señora Sullivan. Si no hubiera tenido el valor de investigar, de contactarme, de arriesgar su vida para conseguir evidencia, Diane estaría libre. Probablemente ya estaría buscando su próxima víctima. Después de que Morrison se fue, me senté en mi porche. El sol se estaba poniendo. Mis vecinos paseaban a sus perros. Niños jugaban en la calle. Era una escena tan normal, tan pacífica. Había pagado un precio alto por esta paz. Los meses de envenenamiento habían dejado cicatrices. Mis riñones nunca funcionarían completamente normal. Tenía pesadillas ocasionales donde Diane estaba de pie junto a mi cama con una jeringa. Pero estaba viva. Eso era lo que importaba. Un año después del juicio,
Me invitaron a hablar en un evento sobre violencia doméstica y abuso de ancianos. Al principio dije que no. No quería ser el centro de atención. No quería revivir esos recuerdos públicamente. Pero entonces pensé en Linda Chen, en cómo su hermana no fue escuchada cuando expresó sus sospechas. Pensé en todas las otras mujeres mayores que probablemente estaban siendo abusadas, envenenadas, manipuladas en este momento. Acepté hablar. La sala estaba llena. Más de 200 personas, trabajadores sociales, policías, enfermeras, familias. Me paré frente al micrófono, con las manos temblorosas. Mi nombre es Martha Sullivan. Hace un año, mi nuera intentó asesinarme para robar mi casa. Conté mi historia. No omití detalles. Hablé sobre el té envenenado, sobre cómo me hizo sentir que estaba perdiendo la razón, sobre la noche en que casi me inyectó cloruro de potasio. Sobreviví por 3 razones, dije. Primero, porque un extraño valiente me advirtió a costa de su propia vida. Segundo, porque finalmente escuché mi instinto, esa voz que me decía que algo estaba terriblemente mal. Y tercero, porque tuve suerte. Hice una pausa. Pero muchas personas mayores no tienen esa suerte. Son envenenadas, abusadas, asesinadas por miembros de su propia familia. Y nadie lo nota porque asumimos que la confusión, la debilidad, la muerte repentina son solo parte del envejecimiento natural. Compartí las señales de advertencia. Cambios repentinos en la salud, aislamiento de amigos y familia, alguien que controla las finanzas o las medicinas, miedo de una persona en particular. Si conocen a alguien mayor que muestra estas señales, no ignoren sus instintos. Hagan preguntas, ofrezcan ayuda, pueden salvar una vida. Después de mi charla, varias personas se acercaron. Una mujer estaba llorando. Mi madre murió el año pasado. El médico dijo que fue insuficiencia renal, pero ella me había dicho que su nueva esposa le preparaba té especial todos los días y que después de tomarlo se sentía mareada. ¿Sospechaste algo? Sí, pero mi hermano dijo que yo estaba siendo paranoica, que mamá era vieja y naturalmente estaba declinando. Después de que murió, su esposa vendió la casa y desapareció. Nunca la volvimos a ver. Le di el número del detective Morrison. Nunca es demasiado tarde para buscar respuestas. Esa noche, Daniel me llamó. Había visto un video de mi charla en línea. Estoy orgulloso de ti, mamá. Convertiste algo horrible en algo que puede ayudar a otros. Gerald merece el crédito. Él inició esto. Pero tú lo terminaste. Tenía razón. Yo había terminado el trabajo que Gerald comenzó. Había llevado a Diane ante la justicia. Había sobrevivido. 2 años después del juicio, recibí una carta. Era de la prisión. Por un momento, pensé que era de Diane y mi corazón se aceleró. Pero cuando la abrí, vi que era de otra reclusa. Querida señora Sullivan, mi nombre es Patricia. Estoy en la misma prisión que Diane Crawford. Quiero que sepa que ella no ha cambiado. Todavía cree que no hizo nada malo, pero hay algo que pensé que debería saber. Diane me contó sobre otro esposo, uno del que nunca se habló en el juicio, un hombre en Texas llamado James. Ella dijo que él tuvo un accidente hace 15 años. Pensé que debería saberlo, en caso de que su familia todavía esté buscando respuestas. Inmediatamente contacté a Morrison. Él y su equipo comenzaron a investigar. Encontraron a James Worthington, muerto en un incendio doméstico en 1998. Su viuda, una tal Vanessa Worthington, había cobrado el seguro de vida y desaparecido. Diane había estado matando durante más tiempo del que nadie había imaginado. ¿Cuántas más?, le pregunté a Morrison cuando vino a darme la actualización. No lo sabemos, pero estamos contactando a todos los departamentos de policía en todos los estados donde sabemos que vivió. Podrían haber más cuerpos, más familias que merecen respuestas. Mi testimonio había abierto un caso que se extendía décadas. Diane finalmente estaba siendo responsable por todos sus crímenes, no solo los que habíamos podido probar inicialmente. Ahora, 4 años después de esa mañana, cuando encontré a Gerald muerto en mi patio,
Vivo una vida tranquila. Mis días están llenos de cosas simples, el club de lectura, paseos matutinos, cenas con Daniel, quien finalmente está saliendo con alguien nuevo, una mujer amable que trabaja como bibliotecaria. Vendí la casa vieja hace años. La familia que la compró demolió el viejo galpón e hizo un jardín hermoso en su lugar. Me gusta pensar que es un monumento apropiado para Gerald, para Linda, para todos los que murieron allí. A veces todavía pienso en esa mañana en el mercado, en cómo un simple acto de amabilidad, pagar las compras de un extraño, me salvó la vida. Gerald podría haber ignorado mi situación, podría haber contactado a la policía y dejar que ellos manejaran todo. Pero sabía que eso no sería suficientemente rápido. Sabía que Diane actuaría antes de que la policía pudiera construir un caso. Así que dio su vida para darme tiempo. Tiempo para investigar, tiempo para recopilar evidencia, tiempo para sobrevivir. Cada año, en el aniversario de su muerte, visito su tumba, dejo flores frescas, le cuento sobre las vidas que salvamos, sobre las familias que encontraron respuestas, sobre cómo su sacrificio se convirtió en algo más grande de lo que él pudo haber imaginado. Gracias, Gerald, susurro cada vez, por verme, por creerme, por salvarme. El viento mueve las hojas de los árboles cercanos. Y por un momento, puedo casi sentir su presencia. El hombre que pagó el precio máximo para que yo pudiera tener un futuro. Daniel se casó el año pasado. Su nueva esposa, Ellen, es todo lo que Diane no era. Amable, genuina, con un trabajo estable y sin interés en mi dinero. En la boda, Ellen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Sullivan, quiero que sepa que nunca intentaré reemplazar a la madre que Daniel perdió. Pero espero que podamos construir nuestra propia relación, basada en respeto mutuo. Eso es todo lo que pido, respondí. Y lo es. Respeto, honestidad, la verdad. Ahora, a mis 68 años, finalmente he encontrado paz. No es la paz de una vida sin cicatrices, es la paz de alguien que sobrevivió lo peor y eligió seguir viviendo. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en el pequeño jardín delantero, una mujer mayor se detuvo en la acera. Se veía perdida, confundida. «Disculpe», dijo tímidamente. «Acabo de mudarme al vecindario. Vivo con mi hijo y su nueva esposa. Ella me dijo que usted podría ser una buena amiga para mí». Algo en su voz me alertó. Había miedo escondido bajo esas palabras, y sus manos temblaban ligeramente. «Por supuesto», dije acercándome. «Me llamo Marta. ¿Te gustaría tomar un té?» «Oh, no, té no». Su reacción fue demasiado rápida, demasiado intensa. «Mi nuera me prepara té especial todos los días, para mi salud», dice. «Pero después de tomarlo me siento tan mareada». Mi corazón se detuvo. «No, no otra vez. No otra mujer. No otra Diane». «Ven adentro», dije suavemente. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras ella entraba a mi casa, saqué mi teléfono. El número de Morrison todavía estaba en marcación rápida, porque si algo aprendí de Gerald es que cuando ves a alguien en peligro, actúas. No esperas, no dudas, salvas vidas. Y eso, más que cualquier otra cosa, es cómo honro a todos los que Diane destruyó, viviendo, ayudando, protegiéndolas a aquellas que no pueden protegerse a sí mismas. La pesadilla terminó para mí hace años, pero mi trabajo, el trabajo que Gerald comenzó, continúa. Una vida a la vez, una taza de té a la vez, una advertencia a la vez. Porque en este mundo hay cazadores y presas, y yo ya decidí de qué lado estoy. Estoy del lado de los sobrevivientes. Siempre. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.